Hola chiquillos, hola chiquillas. En este video vamos a terminar de revisar la guía 4 de conciencia fonológica y estamos en estos momentos contando con la presencia de Doña Mistela, así que somos muy afortunados. Y vamos, gracias a eso, es que vamos a revisar un poco lo que habíamos visto previamente en la guía de comprensión, perdón, de conciencia fonológica. Ya, primero vimos cuáles eran las habilidades lingüísticas, ¿ya? Y cómo se desarrollan en el niño. También vimos la conciencia fonológica, obvio, qué es, y los tres grandes tipos de conciencia que vamos a conocer o vamos a trabajar en este caso. Existen otras, hay otras clasificaciones, pero nosotros vamos a trabajar estas, ¿ya? La conciencia silábica, de sílabas, inicial, medio, final. La conciencia fonética y fonémica del fonema, independiente de dónde se ubique en la palabra. Y la conciencia intrasilábica, que tiene relación con las rimas, ¿ya? Vimos la memoria fonológica, lo importante que es la memoria de los sonidos, ¿ya? De los fonemas en este caso. También conversamos sobre la importancia de la conciencia fonológica como zona de desarrollo próximo para el aprendizaje de la lectura, ¿ya? Y conversamos un poco sobre eso, vimos algunos ejemplos de cómo trabajar la comprensión, perdón, la conciencia fonológica, me da con comprensión, en actividades muy simples y que las pueden hacer en la casa, por ejemplo. Y vimos este cuadro muy interesante sobre, eh, que está en el Leo primero Leo, eh, donde aquí, por ejemplo, trabaja la conciencia de palabra, la conciencia silábica y la conciencia fonémica, ¿ya? Y trabaja a través de distintas actividades, como por ejemplo la eliminación de una palabra, por ejemplo, de un título, si sacamos la palabra del medio, ¿cómo queda el título? La conciencia silábica, ¿qué pasa si sacamos la sílaba del medio, por ejemplo, o la última sílaba? ¿Cómo queda la palabra? ¿Y qué palabra queda si sacamos, no sé, ese fonema de la palabra? Si la eliminamos, ¿ya? Entonces, bueno, y las otras actividades, sustituir, identificar cuál es cuál, ¿ya? Y también les dije que no olvidaran abrir este enlace y revisar cómo está expuesto el texto que ahí se presenta y las distintas actividades para trabajar conciencia fonológica en base al mismo texto, a un solo texto, ¿ya? Para que lo revisen y vean y además puedan sacar ideas. Ahora, es importante saber para qué diablos sirve la conciencia fonológica, más que solo memorizar y cosas como esas, sino también cómo es su relación con la lectura, por ejemplo, con la lectura y con el desarrollo de la oralidad. Entonces, cuando hablamos de la escritura, hay algo que tenemos que tener en claro que es importante eh, que tengan, que se aclare que, por ejemplo, que la escritura es un poco más compleja que la lectura. Por eso muchos niños a veces pueden dominar la lectura antes de escribir. O niños más pequeños, por ejemplo, no sé, de 4 o 5 años, pueden dominar, pueden leer aunque no puedan escribir, ¿ya? Pues son otros los procesos para poder decodificar, leer, que para escribir, codificar, utilizar el código de nuevo, ¿ya? Entonces, conversamos un poco más y revisamos las habilidades que deberían tener los niños antes de iniciar la lectura relacionadas con conciencia fonológica. Bueno, obvio, la conciencia fonológica, que eran estas tres habilidades que habíamos visto. Conocer el nombre de las letras, asociar palabras de manera visual, por ejemplo, que reconozcan a primera vista papá, ya sin necesidad de decodificar letra por letra, reconocen eso, ¿ya? Identificar los componentes fonéticos de las palabras, reconocer los nombres de las letras y asociarlas rápidamente, velocidad, ¿ya? Tener fluidez verbal, o sea, que los niños sean capaces de expresarse oralmente de manera clara, de manera precisa, ¿ya? Que ellos tengan conciencia alfabética para memorizar nombres y además memoria visual, ya que reconozcan visualmente qué letra es, qué palabra es, qué nombre es, y como a través de las características gráficas relevantes como esta, por ejemplo. Papá es con la patita para abajo, por decirlo de alguna manera, y tiene una rayita arriba, pero no es igual a mamá que también tiene una rayita arriba.
porque esta no tiene patita para abajo. Entonces, visualmente reconocen la palabra, ¿ya? Entonces, lo otro que vimos es la predicción del aprendizaje lector. Dijimos que la conciencia fonológica es un gran predictor de la lectura y de la escritura, pero por sobre todo de la comprensión de lectura, ya que eso es lo que estamos buscando de manera más precisa, que en el fondo lo que más esperamos es que ellos puedan desarrollar la comprensión lectora, porque no es una habilidad que solamente sirve en lenguaje, también sirve en otras asignaturas, ¿ya? Entonces, también dijimos que necesitábamos desarrollar la comunicación, la oralidad, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, tenemos algunas actividades para favorecer la comunicación oral. Ya voy a subir esto un poquito. Y podemos ver aquí, por ejemplo, cómo cualquier actividad que pueda ser lúdica podemos darle ese toque pedagógico, ¿ya? O sea, cualquier actividad que pueda incluso parecer rutinaria y todo, tiene un sentido pedagógico. Nosotros como profesores debemos entender cuál es el sentido pedagógico de cualquier actividad lúdica, porque un juego, la didáctica, las estrategias didácticas no pueden ser más importantes que el contenido, las habilidades que deben desarrollar, ¿ya? Ustedes como profesores deben tenerlo claro. ¿Para qué estamos jugando a esto? ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Para qué estamos cantando esto? Bueno, para yo aquí les pongo algunos ejemplos de actividades para primero y para kinder y también para segundo, como por ejemplo cantar una canción. Ya, ¿para qué cantar una canción? Ah, sí, porque es una canción tradicional, se la tienen que aprender. Ya, pero ¿qué más? Por ejemplo, para discriminar auditivamente sonidos, ciencia fonológica, para desarrollar actitud de escucha, ¿ya? Para trabajar con ciertos fonemas y grupos consonánticos dependiendo de cómo sea la canción, ¿ya? Para desarrollar ritmo, entonación y vocalización que además son importantes para la comunicación paralingüística, ¿ya? O para verbal, que no tiene relación con lo que está escrito o con lo que está dicho, sino con cómo nos movemos, cómo hablamos, cómo entonamos. Lo mismo con el uso de trabalenguas, por ejemplo, discriminación auditiva, ¿ya? Eh, o las citas y refranes para descubrir el sentido lúdico de las palabras, ¿ya? Porque los niños cuando son tan pequeñitos no alcanzan a entender esta cuestión del juego de las palabras, de un doble sentido, por decirlo de alguna manera, que no es este doble sentido cochino después de las 10 de la noche, ya que los adultos solemos utilizar, sino es el doble sentido de encontrar qué quiere decir esta frase y que los niños no siempre las conocen, ¿ya? Y que empiezan ellos a desarrollar más adelante. O los juegos verbales, por ejemplo, como narrar historias, nos permite incrementar la atención, estimular la capacidad de producir y reproducir ciertos sonidos. Jugar al memoriza nos permite ejercitar la atención visual, la comprensión oral, la memoria, ¿ya? Y otras actividades como están aquí descritas, la forma, cuál es el propósito para el cual se trabaja con los niños, ¿ya? Ahora, a través del desarrollo de la oralidad y de la conciencia fonológica, tenemos, por ejemplo, algunas de estas actividades relacionadas con el escuchar, con el hablar. Ya, sobre el escuchar tenemos algunas de estas actividades que están acá que nos permiten que los niños vayan desarrollando, tal como dice acá, escuchar atentamente por periodos cada vez más crecientes. ¿Ya? No solamente para identificar palabras o sonidos, sino también para aprender a seguir instrucciones, ¿ya? Una instrucción la desarrollan, otra instrucción la desarrollan, luego dos instrucciones y la desarrollan y van comprendiendo, ¿ya? Para hablar, por ejemplo, para que ellos puedan hablar, hay que primero dar los espacios. Es súper importante dar el espacio para hablar, ¿ya? Para que ellos conversen entre ellos y con nosotros. Por ejemplo, preguntarles sobre ciertas cosas que están pasándoles, sobre algo que les sucedió en el recreo, sobre cómo les fue en la clase anterior, para que parafraseen los cuentos que han escuchado o lo que han entendido de ciertas situaciones, que usen vocabulario nuevo y nosotros alentarlos a hacerlo, que nos comuniquen situaciones, hechos, que jueguen de manera oral. Describir, también es súper importante que ellos aprendan a describir, así también manejando vocabulario, van manejando también una forma de discurso interesante. Eh, y aquí yo les doy, como lo vimos en clase, vimos algunas actividades de describir.
El diálogo es importante que ellos dialoguen, ¿ya? Y la narración, también vimos cómo eran las historias de vida, ¿se acuerdan? Era esto de contar un momento, una situación y que los estudiantes la dividan en inicio, desarrollo y desenlace como las narraciones y luego vayan describiéndola y narrándolas, ¿ya? Y ojo con el modelaje, que primero ustedes hagan las actividades, cualquiera que sean, cualquier asignatura, ustedes la hacen, luego les dicen a ellos cómo hacerla, los hacen con ellos, supervisan su trabajo y luego les piden que los hagan solo. Y ojo, no es en una sola clase, esto puede ser en dos, en tres, en cuatro, en cinco. Ya dependiendo de su grupo, ustedes van a evaluar, van a ir evaluando eso. La entrevista en tres etapas es cuando en grupos de cuatro uno pregunta, le pregunta al otro, el otro le pregunta. Al final que conversa con los tres compañeros, lo conversamos en clase. ¿Se acuerdan que ya a veces considera que podía ser un poco complicado? Dependía del grupo también. Los juegos de roles y de simulaciones, cuando les pedimos que hagan hagan, no sé, dramaticen la Caperucita Roja y el lobo, ya tú eres el lobo, tú eres la Caperucita, tú eres la abuelita, cómo hacen ruidos, sonidos, cómo verbalizan, qué palabras pronuncian bien, se ponen de acuerdo para analizar a los personajes, improvisan, ¿ya? Y lo mismo puede suceder no solo con cuentos, sino con situaciones como por ejemplo una fiesta patronal, una fiesta de ritos, la feria que de repente, no sé, la feria tripartita, lo que ellos conozcan y ellos pueden ir interpretando ciertos personajes que se mueven ahí, ¿ya? Y también comentamos que habían pruebas predictivas, como por ejemplo, y las revisamos en clase, la PPL, el PAILO, revisamos la ELEA, también revisamos la PSL, y otra clase anterior revisamos la de lectura en voz alta, ¿se acuerdan? Vimos cuáles eran sus características, sus objetivos, vimos más o menos el formato de las pruebas eh, y cómo vienen las pruebas en general para que nosotros las apliquemos y que muchas veces no vamos a encontrar estas mismas pruebas, pero sí vamos a, vamos a tener que utilizar pruebas. Pero ojo, lo importante de esto no es que usemos o no usemos pruebas o cuál vamos a usar, que sí es importante. Lo importante es que aprendamos a considerar la perspectiva de los niños y conozcamos también su entorno sociocultural, ¿ya? Les comenté en clase sobre este ejemplo de este niño de primero básico que estaba encerrando, de acuerdo al ejercicio de la profesora, todas las cosas que comenzaban, los objetos que comenzaban con y que le preguntaron por qué no habían cerrado la mamadera y él dijo, es que eso no empieza con eso es un biberón. Eso lo habían considerado malo, ¿ya? Y no estaba malo. O sea, si nos ponemos a pensar desde la perspectiva, desde este niño era un niño extranjero, creo que era peruano. Entonces, cómo lo voy a encontrar malo algo que dentro de su vocabulario está correcto? ¿Ya? Entonces, conocer a los niños, evaluar cómo pronuncian de repente, los peruanos, por ejemplo, no dicen el bebé, dicen el bebé. Entonces, ¿se lo voy a evaluar mal? Ya hay que considerar esas cosas también, todo lo que es el entorno de nuestros estudiantes, antes de ponerles una prueba y de evaluarlos con una prueba estandarizada a nivel nacional, que puede ser un poco antigua, algunas vimos las fechas que tenían, pero también que no considera su realidad, ya y su entorno. Entonces, chiquillos, chiquillas, súper largo el video, eh, pero creo que también es importante que vayamos repasando y vayamos viendo cómo la conciencia fonológica se desarrolla, se relaciona con una cosa, con la lectura, con la escritura, con la oralidad, y cómo a través de eso también podemos ir desarrollando conciencia fonológica, memoria auditiva, memoria fonológica. Y la importancia, si los niños desarrollan conciencia fonológica, podemos predecir o proyectar éxito en la comprensión de lectura. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante desarrollar? Eso chiquillos y chiquillas, me quedó aún más largo el video de lo que esperaba. Espero que les haya quedado un poco más claro. Revisen los apuntes, lean. Una vez que tengan la evaluación, pregunten, chiquillos. Obviamente quienes estuvieron en clase y pudieron revisar las pruebas y pudieron hacer preguntas, eh, tienen otra perspectiva de las cosas. Así que espero además mayor participación en clases para las próximas sesiones. Eso, chiquillos, que estén muy bien. La Mistela nos abandonó, pero espero que estén muy bien todos. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.